El objetivo del presente vídeo es estudiar las posiciones relativas de dos planos en el espacio. Finalmente, estudiaremos también la condición que tiene que cumplir una serie de puntos para que pertenezcan al mismo plano o bien para que pertenezcan a la misma recta, es decir, estén alineados. Dados dos planos, el primero π1, ax más bi más z más d igual a 0, y el segundo π2, ax más b'y más c'z más d' igual a 0. Queremos estudiar la posición relativa de esos dos planos, entonces, algebraicamente, tendríamos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿verdad? La matriz ampliada la matriz de ese sistema sería esta que tenemos aquí, ¿verdad? Y la matriz ampliada, pues habría que pasar el término independiente en cada caso al lado de los términos independientes, es decir, a el miembro de la derecha, con lo cual pasaríamos con signo negativo. Dicho de otra manera, con signo contrario al que tuvieran aquí, ¿verdad? Algebraicamente pueden ocurrir varias cosas. Podría ocurrir que el rango de m y el rango de m asterisco, el rango de la ampliada, fueran iguales e iguales a 2. Evidentemente el número de incógnitas es 3, luego sería menor que el número de incógnitas y tendríamos un sistema compatible indeterminado. Un sistema compatible indeterminado sabemos que tiene infinitas soluciones, es decir, los dos planos compartirían infinitos puntos en común. Pero los vectores normales de los dos planos no serían proporcionales, puesto que su rango es 2, es decir, tienen distinta dirección. Geométricamente, ¿qué significaría esto? ¿Cómo se pueden tener dos planos distintos que compartan infinitos puntos? Pues que los dos planos sean secantes, es decir, que se corten formando una recta. Por ejemplo, imaginemos estos dos planos. Si nos fijamos en los vectores normales, que son los coeficientes de la x, la y, la z de cada uno de los planos, vemos que en este caso ninguno de los vectores normales encontramos proporcionalidad, ¿verdad? Estos vectores normales, que son 1, 2, menos 3, 1, 2, menos 3 y 2, menos 1, 1, 2 menos 1, 1, no son proporcionales. Por lo tanto, el rango de estos dos vectores es 2. Y, por lo mismo, si el rango de m es 2, el rango de m asterisco no puede ser distinto, puesto que solo hay dos filas, luego tendríamos un sistema compatible indeterminado. Los planos se cortarían formando una recta. Otra cosa que puede ocurrir es que el rango de m sea 1 y el rango de m asterisco sea 2. Tendríamos un sistema incompatible, es decir, un sistema que no tiene solución. Es decir, los planos no tendrían ningún punto en común, los dos planos. ¿Cuál es la única manera en el espacio de que dos planos no tengan ningún punto en común? Pues efectivamente, la única manera es que sean paralelos. ¿De acuerdo? Y precisamente por eso el rango de m es 1. Porque los dos vectores normales, A, B, C y A'B'C', deberían de ser iguales o proporcionales. Lo vamos a ver en un ejemplo. Si nos fijamos en los vectores normales aquí, tendríamos que los vectores normales son proporcionales. Si os fijáis, el primero es 1, 2, menos 3, y el segundo vector normal, el vector normal del segundo plano, es multiplicar el primero por 2. Es decir, si el primero era 1, 2, menos 3, el segundo sería 2, 4, menos 6. Si nos fijamos, el segundo vector, es simplemente el doble del primer vector. Luego son dos vectores directamente proporcionales, son dos vectores linealmente dependientes, puesto que son proporcionales. Realmente los dos vectores implican la misma dirección.
luego efectivamente el vector normal de ambos planos es el mismo, puesto que tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? Ambos planos comparten el vector normal. Otra cosa que puede ocurrir es que el rango de m sea 1 y el rango de m asterisco pues también sea 1. Tendríamos entonces que el sistema es compatible indeterminado y también tendría infinitas soluciones. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la proporcionalidad no solo se da en los vectores normales, es decir, en A, B, C, sino que A, B, C y D para ambos planos son proporcionales o iguales. Es decir, los planos realmente son el mismo plano. Los planos coinciden. Por ejemplo, aquí, fíjate que tenemos 1, 2 menos 3, 1, y si multiplicamos el plano segundo por 2, me queda 2x más 4y menos 6z más 2 igual a 0. Estos planos son el mismo plano, puesto que el segundo plano lo podría dividir todo entre 2 y obtendría el primero. Es decir, en el primer caso, en el caso de que los planos se cortan formando una recta, los vectores normales de ambos planos no son ni proporcionales ni iguales. En el segundo caso, en que los planos son paralelos, tenemos que los vectores normales son proporcionales en ambos planos, pero la proporcionalidad no se da con los coeficientes de los términos independientes de ambos planos. Y en el último caso, tenemos que todos, vectores normales y términos independientes, son proporcionales, por lo tanto estamos hablando del mismo plano. En este último caso es el mismo plano, en el caso anterior los planos son paralelos, puesto que lo que tienen es el mismo vector normal, ¿verdad? Mismo vector normal, pero distinto término independiente. Bien, como hemos visto, si los planos se cortan, van a formar una recta. Es decir, la recta se puede dar también como intersección de dos planos. Esos dos planos, si el sistema que forman es un sistema compatible indeterminado, recordemos si el rango de la matriz del sistema es 2 y de la matriz ampliada también es 2, menor que el número de incógnitas que son 3, tendríamos que ese sistema tiene infinitas soluciones y por lo tanto los dos planos se cortarían formando una recta. Ahí tendríamos los dos planos, π1 con su vector normal. Aquí tenemos el plano π1 y su vector normal, que es perpendicular, y el plano π2 con su vector normal. Nuestro vector director de la recta va a ser este, que si os fijáis va a ser mutuamente perpendicular tanto a n1 como a n2. Es decir, será perpendicular al plano formado por estos vectores. Este vector, que lo hemos dibujado en rojo, este vector de aquí, es mutuamente perpendicular a este plano, formado por los vectores normales de ambos planos. El vector director de la recta, por lo tanto, se puede sacar como producto vectorial de los vectores normales de los planos. Ahí tenemos nuestra recta. ¿Cómo se calcularía nuestro vector director? Pues multiplicando vectorialmente los vectores normales de los planos. Si lo ponemos en forma de determinante, la primera columna serían los vectores i, j, k, la segunda el vector normal del primer plano, a, b, c, ¿verdad? Y la tercera columna el vector normal del segundo plano, a', b', c'. Ese producto vectorial nos daría el vector director de la recta, que como vemos es mutuamente perpendicular al plano formado por esos dos vectores normales. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una recta dada en forma de dos planos y quiero obtener el vector director y un punto de la recta. Ya lo hemos dicho en otros vídeos, pero siempre que nos den una recta es fundamental que sepamos traducir la información de esa recta a un vector director y un punto. En este caso, quizás es el menos evidente,
¿Cómo se hallaría el vector director? Pues muy fácil. Lo que haríamos sería multiplicar vectorialmente los vectores normales de cada uno de los planos. Si nos fijamos, 1, 0, porque no hay menos 2, serían los coeficientes del vector normal del primer plano y del segundo 1, menos 1, menos 1. Si multiplicamos vectorialmente, me queda eso, que me quedaría menos 2i menos j menos k. Es decir, el vector director menos 2, menos 1, menos 1, o también lo podríamos multiplicar por menos 1 y quedaría 2, 1, 1, que es un vector linealmente dependiente con este, ¿verdad? Y por lo tanto de la misma dirección. No del mismo sentido, es el sentido opuesto, pero como lo que importa es la dirección, tendría la misma dirección y sería linealmente dependiente. ¿Cómo se halla un punto de la recta? Una manera podría ser resolver el sistema, que va a ser un sistema compatible indeterminado, ¿verdad? Y darle un valor a lambda, el que queramos o el que más nos convenga, y ya obtendríamos un punto. Esto es una buena manera de hacerlo. Si no nos queremos complicar tanto, otra manera podría ser darle un valor a una de las incógnitas, por ejemplo 0, que es el más sencillo, por ejemplo a z igual a 0, y ver lo que nos da. Una cosa importante, el punto no se puede simplificar como hacemos con el vector director, puesto que es un punto, no es un vector. El punto es ese, no se puede ni cambiar de signo, ni multiplicar, ni dividir por ningún número. El vector sí, porque me dan vectores proporcionales que son linealmente dependientes y por tanto con la misma dirección. El punto no, porque me da puntos distintos si lo multiplico o lo divido por un número o lo cambio de signo. Si tomamos z igual a 0, sustituimos la z por 0 y me quedaría eso. Por lo tanto, x es igual a 5 y sustituyendo en la última ecuación la x por 5, me quedaría, si despejo la y sería 5 menos 1, que es 4, ¿verdad? Luego el punto sería el 5, 4, 0 y el vector director el menos 2, menos 1, menos 1 o el 2, 1, 1, porque lo podemos multiplicar todo por menos 1, como hemos dicho, porque sería linealmente dependiente, tendría la misma dirección. Bien, condiciones de alineación y coplanaridad de una serie de puntos. Imaginemos que tenemos una serie de puntos y queremos saber si están alineados, es decir, formando una recta, o están en el mismo plano. ¿Cómo lo podemos hacer? Sean a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, y ahí seguiríamos hasta sub n, una serie de puntos en el espacio. Para saber si están alineados en el mismo plano o ninguno de los dos casos anteriores, procederemos así. Primero, tomamos uno de los puntos como origen, el que nosotros queramos. Por ejemplo, a sub 1. Segundo, trazamos vectores que unan ese punto que hemos tomado como origen con cada uno de los restantes. En nuestro caso, a sub 1, a sub 2, el vector a sub 1, a sub 2, el a sub 1, a sub 3, el a sub 1, a sub 4, y ahí está el a sub 1, a sub n. Siguiente paso. Hallamos el rango de ese conjunto de vectores. Para ello, disponemos esos vectores como filas o como columnas de la matriz. Si el rango de todos esos vectores me diera 1, es que los puntos estarían alineados. Claro, al estar alineados, el rango es 1 porque todos esos vectores tendrían la misma dirección. Tendrían a lo mejor, pues, evidentemente distinto módulo, pero la misma dirección, porque formarían una recta. Por lo tanto, el rango es 1. Si el rango fuera 2, los puntos estarían todos en el mismo plano. Un plano tiene 2 dimensiones, ¿verdad? Si el rango fuera 3, los puntos no estarían en el mismo plano ni alineados, estarían en el espacio. Vamos a ver un problema de ejemplo. Comprobar si los puntos A1, 1, 1, B2, 0, 1, C1 menos 1, 3 y D3, 0, 0 están alineados o pertenecen al mismo plano. Operamos como hemos dicho antes, cogemos uno de los puntos como origen. Por ejemplo, yo voy a tomar el A, 1, 1, 1. Y ahora trazo vectores que unan este punto con los siguientes. O sea, el vector AB, que es extremo menos origen, pues 2 menos 1, que es 1, 0 menos 1, que es menos 1, y 1 menos 1, que es 0. El vector AC, que sería extremo menos origen también, 1 menos 1, 0, menos 1 es menos 2, y 3 menos 1, que es 2. Y el AE,
pues extremo menos origen, 3 menos 1 es 2, 0 menos menos 1 sería, perdón, lo estaba haciendo con C, es AD, sería 3 menos 1, 2, 0 menos 1 es menos 1 y 0 menos 1 es menos 1, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer el rango de estos tres vectores, que son los que he tenido. Esos tres vectores los pongo en forma de filas de una matriz. Aquí tenemos el vector AB, 1 menos 1, 0, los componentes, 0 menos 2, 2 es el AC, y el AD, 2 menos 1, 1. Hay un determinante de orden 2 distinto de 0, concretamente este que tenemos esquinado en la esquina superior izquierda, este determinante es distinto de 0. Luego el rango por lo menos es 2. Orlo con la única fila que queda y la única columna que queda y obtengo este determinante. Para buscar ceros le sumo a la columna 2 la columna 1 y obtengo eso. Y si me fijo en ese determinante hay dos líneas, la columna 3 y la columna 3 y la columna 2, que son iguales pero cambiadas el signo, es decir, la columna 3 es igual a menos la columna 2. Por lo tanto, un determinante que tiene dos líneas, en este caso dos columnas proporcionales, vale 0. Y si este determinante vale 0, es porque el rango de estos tres vectores no vale 3. Y como ya sé que vale 2 porque este determinante de orden 2 era distinto de 0, pues el rango de estos tres vectores es 2. Luego, si el rango de los tres vectores es 2, los puntos pertenecerán al mismo plano. Es decir, los puntos son coplanarios. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.